Hola, hola, ¿cómo se encuentran mis queridos zafiros? Bienvenidos a una reacción y comentario más de la historia definitiva de Candy Candy. Y voy a comenzar contándoles que esta carta que sigue me conmovió hasta las lágrimas. No me pude contener. Y fue tan así que mientras iba leyendo, me fui de largo hasta lo que le sigue después de la carta, porque es imposible dejar de leer. Y tenía que detenerme a ratos, porque no podía parar de llorar. Obviamente conecta con algo personal, por eso amo la historia de Candy, por eso me he tomado tanto tiempo en leer el libro a mi paso. Y esta carta es muy significativa, muy hermosa, sobre todo porque va dirigida a un personaje del que sabemos tan poco y que apenas y habla en la serie, en el manga, en el anime. Así es que creo que ya adivinaron de quién es. Es un personaje al que le tengo un cariño enorme. Y después de leer esta carta que va dirigida a él, aún más. Esta es una carta de Candy al señor George Byers, que antes era conocido como George Johnson, ¿no? Así es que bueno, está en la página 328. Vamos a comenzar. Voy a tener que partirla en dos seguramente, por el tiempo. Pero bueno, aquí vamos. Empieza con un querido George Byers. Fíjense que aquí Candy le dice que le alegra saber a ella que George se está recuperando de la gripe. De esas gripes terribles, quiero pensar, y a poco no que los hombres son más susceptibles, ¿no?, a este tipo de infecciones que los tumban, sobre todo estos hombres que son, pues que tienen una salud muy robusta, que tienen una salud muy fuerte, y que cuando los ataca una gripe los tumba de veras. No sé si les ha pasado, pero a mí en mi casa sí. Y la sufren mucho, como si fuera algo de muchísima gravedad. Así es que dice aquí Candy, dice, alguien como tú no puede enfermarse. Claro que no, porque cuando conocemos este tipo de personalidades, verlos en cama sufriendo días, ¿te parece imposible que esa sea la persona que tú conoces? Y Candy le dice, pero ¿cómo? Si tú no puedes, imagínate, no puedes enfermarte. Entonces aquí Candy se pone así su cofia de enfermera y su uniforme blanco y le dice en tono medio regañón, ¿verdad?, de una servidora de la salud. Le dice, no me gustaría enterarme que has contraído un virus extraño. Pero fíjense lo que dice, en la fiesta de los ligan. Díganme si Candy no es un amor. Ay, ya sé que toda esa costilla de los ligan, pero recordemos lo que pasó en la fiesta de los ligan. O sea, ahora sí que venimos de bajadita, traemos a los ligan de bajadita por lo que sucedió con los ligan en esa mentada inauguración. Y George también fue uno de los que estuvo ahí. Así es que es como que, ¿cómo se dice? Como la cotilla del día. Y miren que ya ha pasado tiempo, ¿eh? No fue ya reciente esto de la inauguración. Así es que Candy le dice, espero que no hayas cogido ahí algo raro, un virus extraño, le dice, en los ligan, en la fiesta de los ligan, ¿no? Que se le hayan pegado a los ligan. Entonces, a lo que me refiero con que diga este comentario tan jocoso, tan chistoso, empezando apenas la carta, quiero imaginarme que George, en toda su seriedad, en toda esta estampa de hombre serio y formal, hasta la pared enfrente, ¿no?,
No sé, pero me lo imaginé así como que la estaba leyendo como eso, así muy formal, con su bigote súper negro y así mocosillo, ¿verdad? Con su carita de enfermo y sus ojeritas donde no puede dormir bien, pero donde leyó esto de Candy, ¡ja! Soltó la carcajada así. No se lo imagina, bueno, yo sí me lo imaginé. Y me hizo mucha gracia porque yo creo que esa fue la intención de Candy, sacarle a George al menos una sonrisa. Yo pienso que lo logró. ¿Ustedes qué piensan? Primera pregunta de esta intervención. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Candy con ese comentario hizo al menos sonreír a George o lo hizo soltar la carcajada que hasta un ataque de tos le dio como los que me daban a mí cuando estaba enferma ya por octubre, noviembre? Bueno, sigamos. Después ya yo creo que de recuperarse de su tos, de la tos que le dio, dice Candy. Dice, el tío abuelo, William, que sabe que rara vez te enfermas, se ha preocupado mucho por ti. Fíjense nada más esto. Porque hasta el mismo tío abuelo, hablemosle así como le dice Candy, él sabe que George es el infallable George Villiers, ¿no? Es esta persona que nunca te va a quedar mal, pero ahora como que a lo mejor es cierto lo que dice Candy, por ahí vio una mala voluntad, o como decían antes, qué cara fea vería por ahí la inauguración de los Ligan. Las vibras estarían tan terribles y oscuras, con tan mala intención en aquella reunión, que pobre de George lo absorbió toda la mala vibra, por Dios. Pero miren lo que dice aquí, es tan hermoso, la verdad. Después de decirle que el tío abuelo está muy preocupado por él, le dice, eres mi héroe de brillante armadura, mi caballero blanco. Le habla así con estas lindas palabras Candy a George. Dice, perfecto para alguien que se apellida White, ¿no lo crees? Aquí se vuelve a aventar otro chistecito a George. Quiero pensar que lo hace con el afán de hacerlo sentir bien, de hacerlo sonreír. Aparte de ser sincera con lo que está diciendo, le avienta ahí un chistecito pequeño como el del virus, para hacerlo como que, para que haga así ese gesto como que sienta calientito en el corazón. Ha de ser bonito, ¿no? Cuando te mandan una carta y te hacen este tipo de alusiones, este tipo de detalles cariñosos y estas pequeñas bromas que sabes que a quien se la vas a escribir lo va a entender, es obvio, ¿no? Y más porque sabemos que George es súper serio, así que Candy aquí intenta apapacharlo desde lejitos, por decirlo así. Creo yo, es mi percepción. Dice, el hombre fuerte con el que siempre puedo contar. Fíjense nada más lo que le dice a George, que es el hombre fuerte con el que siempre, la palabra siempre me impresiona, siempre puedo contar. Y luego aquí le dice, tienes que velar más por tu salud, como un pequeño regaño. Quisiera detenerme en cada frase, porque en cada frase que leo se me vienen tantos recuerdos de todas las veces que George estuvo interviniendo, en nombre obviamente del tío abuelo, pero quien estaba ahí era George. A quien Candy veía era a George. Quien accionaba era George. La cara amable que Candy veía cuando necesitaba algo era la cara de George. Así es que, y recordemos en alguna carta, y disculpen que mi memoria no lo recuerde todo ahorita, una vez dije que quizá George en algún momento se tomó, atribuciones que no eran órdenes específicas de el bisabuelo, William.
porque el bisabuelo en ese momento no estaba. ¿Se acuerdan que yo dije, pienso yo que él lo hizo por cuenta propia, sabiendo incluso que el bisabuelo no estaba para decir, no, sí, dile que sí, no, haz esto, no, dile que lo otro? Ahí George se tomó esa libertad, ¿no? Con Candy. Y creo que ahora Candy lo sabe porque pues todo se ha descubierto ya. Vamos a verlo más adelante. Aquí lo vuelve a regañar como que tienes que velar más por tu salud, así como si fuera la enfermera con el dedito, ¿verdad? Tienes que cuidarte más, señor Byers. Dice, cada vez que me meto en problemas, tú vienes a rescatarme. ¿Cómo no querer a George? Y personalmente siento tanto cariño por él, por el libro que escribí, por esta historia que escribí donde él y Albert son protagonistas, y me pude permitir entrar al corazón de George. Y me parece un personaje tan maravilloso, en toda su seriedad y en los pocos diálogos que le logramos arrancar en la historia. Me parece un personaje con el que me puedo identificar mucho también. Ay no, podría decir tantas cosas, pero ya son a título muy personal. Vamos a seguir. Ella le dice que él siempre es el que viene a rescatarla. Él, no Albert, George. Es lo que les digo. Puede que Albert, cuando enviaron a México a Candy, porque hace poquito hablamos sobre eso en la carta del señor Jacob Whitman, que era el jardinero, pues es obvio que Albert da la orden, ve por ella, rescátala y adóptala a mi nombre. Así es que, pero como digo, la cara que ve es la de George, con quien Candy habla, con quien Candy pregunta, se me fue la palabra, interactúa es con George. Así es que es con él con quien hace esta empatía. Entonces Candy le dice, creo que nunca te he agradecido como es debido hasta ahora. ¿Ustedes creen que realmente George haya sentido bonito de la forma en que Candy lo ha nombrado? Esta distinción en la vida que tiene George que tiene Candy por George más bien. Se me viene a la mente cuando las reinas o reyes nombran caballeros a algún soldado, caballero de la orden, ¿verdad? O les dan un título nobiliario por haber hecho un hermoso servicio a su nombre o al reino, y que toman la espada y con la espada le dice, te nombro caballero de tal, o la orden que les vayan a otorgar, el título de nobleza que les otorgan por el servicio dado. Esa imagen se me viene a la mente. Sabemos que George es soltero, que no es casado. Candy bien podría venir siendo como una hija, como una hermanita, como una sobrina, no sé. Así es que imagínense la ternura, yo creo que puede sentir George, porque él, mejor que nadie, sabe lo que es no tener nada, es no tener padres, a lo mejor tampoco ni siquiera los conoció, lo que es vivir la pobreza, lo que es tener que nadie dé la cara por ti, ni te defienda. Él puede entender eso de Candy, porque si bien los demás personajes tienen o no tienen a sus padres o los pierden en algún momento de su niñez, pero al menos los conocieron, al menos los dejaron protegidos. Y Candy y George no. Candy y George no. Son también como una especie de almas gemelas que se pueden entender perfectamente en sus circunstancias muy similares.
Dice, las cartas que me enviabas contenían mensajes pues bien cortitos. ¿Se acuerdan las cartas que eran así casi que les dije yo en alguna ocasión? Oye, parece un telegrama, ¿no? Dice, muy formales, muy serios, concisos, así chiquitos, ¿no? Nada más lo indispensable que se tenía que decir. Dice, y todos estos a nombre, ¿verdad? Como que era la voz de la portavoz del tío abuelo. Dice, pero cuando yo recibía estas cartas me emocionaba, le dice Candy. No obstante, dice, ahora sé por qué eras así tan conciso, tan serio, seco, si ustedes quieren, tan así con la distancia muy marcada. El señor William, o el abuelo William, o el señor William, no me acuerdo cómo lo nombraba George, dice que tal cosa, que va a estar muy contento de que usted, o sea, así muy, muy formal, pues. Dice, no puedo evitar echarme a reír. A mí también me parece gracioso porque ahora que ella entiende cómo es que pasaron las cosas y cómo es que cada quien actuó como actuó, pues claro que te causa gracia decir, o sea que cuando pasó esto es por esto y por esto. Como dicen, empiezas a atar los cabos sueltos que antes no sabías por qué razón. Y ahora que lo entiendes, pues ya te da un poquitín de risa. Dice, siempre intentaste evitar, dice, por todos los medios, que yo pues siguiera cuestionando, ¿no? No es así porque pues ya sabemos que Candy es una chachalaca, o sea que bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y cuándo lo puedo ver? ¿Y cuándo se acuerdan en el anime? O sea, siempre lo estaba acribillando con preguntas. Y el tío abuelo, ¿y que cuándo lo voy a ver? ¿Y que cuándo? Haz de cuenta, y George así siempre con su cara de serio. Yo creo que incluso se ponía unos tapones, yo creo, en las orejas, como, ay, ¿cuándo se va a callar esta niña? ¿Verdad? Ahora sí que con la cara de poker face a todo lo que da. No mover la ceja, no aventar el ojo para allá, no mover el bigote, porque eso puede darle una señal. Ahora sí, prácticamente era una máscara, George, de seriedad, para que Candy no pudiera leer en sus gestos absolutamente nada. Yo creo que por eso es que le causa gracia, porque dice después, siempre te pedía que me contaras cosas del tío abuelo, porque quería conocerlo, y no hacía pues obviamente que insistir en el tema, es lo que les acabo de decir. Dice, tú nunca diste pistas, ni más por más pequeñita que fuera, que les digo. Y se me viene a la mente, no sé si ustedes cuando llegan a Londres en el hotel donde va también Archie y Stuart, donde se supone que se hospeda el tío abuelo y ¿cómo se llamaba? El Astoria, creo, no recuerdo el nombre, pero llegan ahí y se bajan, vamos a ver el tío abuelo que está en tal cuarto, y se van corriendo. ¿Se acuerdan? Como diciendo, ya no le hagas caso a George, vamos a buscarlo nosotros. Y recuerden que entran a la habitación supuestamente donde estaba hospedado el tío abuelo, y ¿se acuerdan a quién encuentran en ese cuarto? A Terry. Eso pasó en el anime, ¿se acuerdan? Él se equivocó de cuarto e incluso dejó una carta y Terry se la da a Candy. Creo que esta carta es para ti, señorita Pecosa, o algo así, se la da en mano, ¿se acuerdan? Así es que ellos siempre, incluso Archie y Steve tan lindos, se ponían del lado de Candy, de que no, vamos a buscar al tío abuelo. Imagínense George como diciendo, por Dios, tener que andar cuidando a estos chamacos. ¿Cómo no va a dar risa? ¿Cómo no se va a reír Candy? Ha de haber dicho, pobrecito, en cuántos borlotes lo metimos, en cuántos apuros y aprietos lo metimos, ¿no? Por mi curiosidad de saber sobre el tío abuelo. Así es que dice, miren lo que dice aquí, es precioso. Eres la mejor mano derecha que el tío abuelo puede tener. Dice, ahora entiendo por qué todo el mundo, y me refiero, obviamente, creo que Candy se refiere con todo el mundo a la familia Arlight.
porque pues ellos son los que conocen obviamente a George. Eso no lo va a decir la señorita Pony, por decir, o alguno de los médicos, Mary Jane o qué sé yo, porque ni siquiera lo conocen. Entonces pienso que estos comentarios de todo el mundo se refiere al mundo de los Arlight, de la gente, de la familia, los otros clanes que conforman, ¿no?, el clan Arlight. Porque miren lo que dice, todo el mundo dice que los Arlight no serían nadie sin George. ¡Wow! ¡Dios! Como dicen por ahí, apaga y vámonos. ¡Qué barbaridad! George es, ahora sí que la piedra filosofal, es la roca de los Arlight. Ay, no, me vuelvo a emocionar otra vez. Qué curioso, ¿no? Que alguien que no lleva la sangre de los Arlight es, ahora sí que, quien mantiene unido al clan. Alguien que vino externo es en quien está fundada, ahora sí que, la piedra principal donde se asegura el imperio de los Arlight. Un pobre niño huérfano es ahora donde descansa la grandeza de los Arlight. Qué cosa tan maravillosa me parece esto. Y qué cosa tan bella que sea Candy quien se lo diga, y que sea Candy la portadora de decírselo. A lo mejor quizá George ya ha escuchado esos rumores, pero que ahora Candy se lo esté diciendo y que le diga a ella: ahora entiendo por qué la gente dice eso sobre ti. Qué maravilloso, ¿no? Dice, durante muchos años yo creía que el tío abuelo era un hombre mayor y que ya estaba viejito, enfermo, bla, 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 ¿verdad? Dice Candy, estoy convencida de que era una especie de ermitaño como de 100 años. Al que le costaba incluso respirar así viejito, casi que con de este tanque de oxígeno. No sé si en aquel tiempo ya existían las mascarillas y todo eso, a lo mejor sí. Así ya con su batita esa blanca y el gorrito que les ponían antes, ¿se acuerdan? Dice que ella sí se lo imaginaba, dice, pero eso sí, o sea, muy malito, pero o muy viejito, pero con la mente, súper lúcida, ¿verdad? Pues para dar tantas órdenes y para él mover a todo un clan, pues su mente ha de haber tenido una mente prodigiosa, ¿no? Sin importar su edad. Dice, pero eso, fíjense lo que le dice Candy a George, eso era lo que tú querías que yo pensara, ¿no? Que yo creyera que era un viejito que no se podía mover, que por eso también tenía mucha distancia, bla, bla, bla. Dice, tú alimentaste en mí esa idea. Dice, y ahora que pues ya el misterio se resolvió, dice, fíjense lo que dice Candy aquí, Dios mío. Dice, yo sigo dirigiéndome a él, o sea, al tío abuelo, a propósito como si fuera un anciano. O sea que ahora que habla con Albert, que se cartea con Albert, que platica con Albert cuando coinciden, ¿verdad? Ella se sigue refiriendo a él como si fuera un anciano. Dice, nunca dejé de llamarle y nunca he dejado tiempo presente de llamarle tío abuelo. Dice, y él, o sea, Albert, ¿verdad? Él no sabe qué hacer para conseguir mi perdón. Ándele. Dice, es una pequeña venganza. Dice, que tengo derecho de permitirme, ¿no crees? Claro, porque durante mucho tiempo Albert le vio la carita a Candy, ¿verdad? La engañó muy bien y hizo a George sin querer, lo hizo cómplice de su engaño. Pero fíjense cómo a George
sí le da este beneficio y le dice: tú eres mi caballero de brillante armadura, tú eres mi caballero blanco siempre que estuve en problemas. Y con George no tiene este tipo de venganza. A él lo ve como dijo ella, el hombre fuerte que siempre está para resolverle sus problemas. No Albert, sino George. Qué cosas, ¿no? Es muy aclaratorio esto. Aquí le dice Candy: queridísimo George, dice, aún recuerdo que la primera vez que se vieron y que nunca lo voy a olvidar, que fue pues en el viaje a México, que ese lugar era el lugar que tenía que ir pues supuestamente quedarse allá a trabajar. Dice, de repente alguien apareció de la nada, me puso la mano sobre la boca y me secuestró. Dice, yo me resistí, peleé y balbuceé y mordí. Dice, pero tú te mantuviste sereno todo el tiempo. Ella le dice, creo que te arañé y te hice algunos rasguños. Imagínense cómo se ha de haber defendido Candy. Bueno, creo que sí lo vimos en el anime, ¿no? Aunque el que fue por ella no fue precisamente George, que era como un chofer o algo así, ¿se acuerdan? Ya cuando llega a la ciudad con la niña, este personaje ya es que se le entrega a George. Y él es el que le comunica lo que va a ocurrir con ella. Pero acá realmente es George. Aquí en la novela escrita por Najita realmente es George en persona quien va directamente a rescatar a Candy de este viaje donde pues obviamente ya no iba a tener retorno, yo creo. Así es que dice, perdóname por el mordisco que te di en el brazo. Imagínense nada más, hasta el brazo le mordió. Dice, a pesar de todo, me aseguraste que podía yo estar tranquilita, ¿verdad? Que no había sido allí para hacerme daño. Dice, tienes una voz tan cálida y sincera que sin explicármelo yo me tranquilicé bastante, pues el simplemente hecho también yo creo de ver que ya no iba hacia el sur, sino que regresaban hacia el norte, o sea, hacia Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que ella debe haber dicho, pues es cierto, porque ¿quién más me conoce que me quiera traer de regreso? ¿Quién más sabía que ya me habían mandado para acá? Entonces, aparte, fíjense lo que ella dice, lo importante de los tonos de voz aquí, que vuelvo otra vez a hacer esta observación de cómo Candy, por medio precisamente de los tonos de voz, ¿no? De la forma en cómo hablas, es que ella va conociendo a la persona y va tomándole detalles sobre todo a este tipo de cosas, porque si otra fuera, supongamos que fuera Elisa, ¿ustedes creen que se iba a tranquilizar? O Patty o Annie, por ejemplo, yo creo que no dejarían de llorar y no pararían de llorar en todo el camino por más serena que fuera la voz. Pero Candy, es lo que les digo, tiene esta cosa de poner atención a esos detalles y de poder hacer algo, gestionar sus emociones gracias a ese tipo de cosas, ¿no? Así es que dice, tu mirada tan cristalina me consiguió sosegar y me convencí de que no eras una mala persona. Fíjense nada más con ver los gestos de George y de esa calma que siempre él mantiene en su persona. Dice, lo que sucedió después, pues es como un sueño. Todos los recuerdos que ella tiene de aquel momento, dice, son un tanto borrosos, pues cómo no, si sucedieron tan abruptamente, casi sin creerse. Dice, porque la noticia de que pues iban a adoptarme el clan Arlight, dice, todavía no podía creer
que fuera una realidad y que volviera otra vez a Leywood, que iba a volver a ver a Anthony y a los hermanos Corwell. Dice, no podía contener mi propia felicidad. Simplemente esas palabras, esas noticias cambiaron completamente el mundo de Candy. Dice, poco después, otras palabras que George le dijo a ella, dice, también la hicieron decidirse marcharse a Inglaterra. Y aquí ya da un brinco muy grande, porque fíjense que primero nos habla de cómo se entera que va a entrar a la familia Arlight. Y después otra conversación con George, después de que Anthony muere, porque ella no lo menciona aquí, pero es ese gran brinco, ¿verdad? Donde ella se va al hogar de Pony, él va por ella de nuevo, y le dice, unas pocas palabras tuyas me convencieron de irme a Inglaterra. Con unas pocas palabras. Y miren lo maravilloso que le dice aquí. Y después de este comentario vamos a cortar. Dice, George, te ruego por favor, dime cómo es tu truco. ¿Cómo haces este truco? ¿Cómo haces para conmover corazones de los que te rodean sin apenas hablar? Fíjense nada más, pero fíjense la palabra que usa, conmover. De casi todas las personas con las que habla George. Pero yo creo que Candy esto lo dice a título muy personal, porque sabemos que cuando hablaba George, por ejemplo, con la tía abuela, pues no le iba tan bien y se tenía que aguantar pues todos los dimes y diretes que decía la tía abuela. Sin embargo, por eso siento yo que hay esta hermosa conexión entre George y Candy, por lo que ya les conté al principio, por sus inicios en la vida tan similares, ¿no? Y miren, por último, otro comentario jocoso de Candy, después de decir estas cosas con tanta seriedad y con tanta verdad de su corazón, le dice, yo hablo el doble que tú. Dice, y los niños de la casa Pony, dice, siguen sin prestarme atención. O sea que George realmente tiene magia en cada una de sus palabras. Es un personaje maravilloso, es casi como etéreo. Y Candy le dice, por Dios, dime cómo le haces, porque yo por más que hablo y hablo y hablo, los niños nunca me hacen caso. Ay, Candy, yo creo que debe tener a George tose y tose de la risa que seguramente le da sus comentarios. Y mis queridos zafiros, hasta aquí voy a cortar. Voy a venir con una segunda parte para finalizar esta carta, porque lo que viene para acá también es muy lindo e importante. Bye bye.